Ana Frank tenía una frase que decía, los papeles aguantan más que las personas, ¿sí? Resisten más que las personas. Cuando yo empiezo a escribir este libro, inicio entre 2020 y 2021 en plena pandemia, un momento difícil para mí porque sentía que el mundo se me estaba acabando. Inicié con un proyecto empresarial y entramos en pandemia, quebré antes de iniciar ese proyecto empresarial y ahí metía hojas de vida en todo lo que tenía que ver a mi carrera y nada me salía bien. Y de paso me da COVID. Y este es en ese momento cuando uno le da COVID y uno dice, güey, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Sí? Y más cuando estábamos en un momento en que a todos los que nos daba COVID parecía que íbamos a morir. En ese preciso momento, cuando me da COVID, entro en un análisis de qué había pasado con mi vida y por qué me estaba yendo mal. Y en ese momento recuerdo a mi madre biológica. Yo soy una persona adoptada. Mi madre biológica, pues a mí me abandonó cuando yo tenía 1 año de edad y nos abandonó a todos nuestros hermanos, se fue. Y recuerdo a mi abuela adoptiva que ejercía maltrato sobre mí. En ese preciso momento yo escribo una carta en la cual se dan 8 páginas. Y cuando sale esta carta digo, verga, ¿y si convierto esto en una historia? Y es ahí cuando me traslado a estudiar una serie de eventos que se producen en la ciudad de Cúcuta. Y recuerdo un hecho que se da unos años atrás, que es el suicidio de una nena en la ciudad de la Atalaya, y digo, o sea, la nena se suicida y deja una niña. Entonces digo, bueno, ¿y qué tal si en un momento distópico esta nena se suicida es por sacar a la luz una verdad? Y ahí es donde inicia la historia. Ahí es donde empiezo yo a contar feedbacks de mi vida. Por ejemplo, yo soy de un pueblo cercano a la ciudad de Cúcuta que se llama Gramalote. Empiezo a contar cuando los paramilitares llegan a la ciudad de Gramalote, pero lo cuento desde los ojos de un niño. Como de pronto una persona, como lo fue Oscar Niño, un concejal del Partido Liberal en ese momento, pues es asesinado. Benedicto, que era otra persona que había traído cultura también, él le toca desplazarse de la ciudad, y entonces desde los ojos de un niño, pero también desde un periodista frustrado porque nada me salía bien, entonces empiezo a contar pues todo lo que estaba pasando en la vida de Vincent y a través de los ojos de un niño. ¿Qué van a encontrar los lectores de las crónicas de Vincent? El relato, ¿cómo lo podemos entender? ¿O qué nos puedes anticipar sin hacernos spoilers de la historia? Porque pueden adquirir el libro pues justamente aquí en el stand de Norte de Santander. Hey. Pensé que me iba a dar la clave, que digo, uy, ya hay confianza. Bueno, lo primero que van a encontrar es la carta de un hombre haciendo catarsis. Eso es lo principal, ¿sí? Un hombre haciendo catarsis, un hombre contando su vida personal a través de la historia de diferentes personajes. Eso es lo primero. Lo segundo, van a encontrar el conflicto armado a través de los ojos de un niño, contado a través de los ojos de un niño. Lo tercero, poder conocer la ciudad de Cúcuta. Siempre hago muchas referencias a la ciudad de Cúcuta y siempre he querido plasmar eso. Hay un escritor de acá, un bogotano que se llama Mario Mendoza, que siempre se enfoca como contar cosas de acá de Bogotá y tú puedes frescamente en un libro de él caminarte por Bogotá y poder hacer relaciones de eso. Eso quería yo con mi libro, que yo me sintiera orgulloso de ser parte de Cúcuta y aquí queda la iglesia de San Luis, aquí queda el reloj de la logia masónica. Siempre hago ese tipo de referencias de la ciudad de Cúcuta porque me gusta plasmar y me siento orgulloso de ser un norte santanderiano. Hablamos duro, pero... No, y es digamos que hay muchos autores que
han recreado sus ciudades, ¿no? Joyce recreó a Dublín, lo que está diciendo Mario Mendoza recrea a Bogotá, y muchos otros autores se han dedicado también a contar ese territorio, ¿no? Las ciudades son como libros, de alguna manera, porque también nos permiten conocer, y en las calles están en las esquinas de las hojas. Bueno, eso hay una reflexión muy interesante sobre lo que es la ciudad como territorio y como expresión en lo literario. Vito, ¿estás trabajando en algún otro proyecto? ¿Tienes intenciones de seguir escribiendo? Cuéntanos cómo es eso y cómo ha sido tu relación con tus lectores, qué te han dicho, cómo han recibido tu obra. Bueno, ese libro es una saga, entonces ya tengo terminado la segunda parte, estoy haciendo los ajustes correspondientes a la corrección de estilo y paralelamente también estoy escribiendo un libro de cuentos que es la llegada del paramilitarismo al pueblo de Gramalote, contado a través de los ojos de unos niños, contado a través de los ojos de una madre, contado a través de los ojos de un ejército que intenta llegar al pueblo, contado a través de los diferentes actores, y todos estos cuentos se entrelazan entre sí. Y ese es mi otro proyecto en el que estoy trabajando. Ha mencionado Vito a Gramalote. Yo no sé si de pronto entre los que están acá tienen alguna referencia de este municipio. Gramalote fue un municipio que desapareció literalmente. Estaba construido sobre una falla geológica y durante mucho tiempo se decía que algo iba a pasar, hasta que pasó, ¿no? Y fue un desastre. El pueblo tocó trasladarlo para otro espacio y eso se llama Nuevo Gramalote. Ahí hay que contar una anécdota, voy a tomarme un minutico para contarla. La biblioteca Julio Pérez Ferrero, de lo que más le tenía, pues además de la tragedia, era que la biblioteca de Gramalote era una de las bibliotecas más completas y tocó trasladar los libros, ir a buscar personas que se interesaran por hacer este ejercicio de rescatar y recuperar la biblioteca, porque todo lo demás quedó destruido. ¿Tienes ese recuerdo de Gramalote que estabas haciendo cuando ocurrió? Cuéntanos un poco esa cercanía con ese momento. Bueno, en ese momento, cuando ocurre el conflicto, la llegada de los paramilitares a Gramalote, recuerdo que yo me encontraba en una casa cercana donde yo vivía que se llamaba, eran unos peceros, le decían los tetas, ¿sí? Eran así, los tetas, sí. Y eran unos peceros de allá del pueblo Gramalote, era diagonal. ¿Qué es pecero? Los peceros pues son los que manejan en una pesa, pues es un matadero, trabajan en un matadero con el tema de reses y todo ese tipo de cosas. Entonces yo me encontraba allá cuando recuerdo que empiezan a hacer ráfagas al aire. Entonces sale mi madre corriendo, alterada, gritando que los paramilitares acaban de llegar. Y ahí es donde entramos, y recuerdo inclusamente cuando entra mi madre, que mi madre se tira al piso, y pues son profundamente católicos, y eso empezaron a convocar a todos los santos, a todas las vírgenes que se pueden imaginar, y sobre todo a la Virgen de Lourdes, que es la patrona del pueblo de Gramalote. Y entonces eso fue lo que pasó. Yo recuerdo también que yo hervía como un carbón del miedo. Yo tenía alrededor de 10 años en esa época. Bueno, Vito, y retornando a las crónicas de Vincent, ¿por qué tratar de contar? Es decir, la crónica es un género que está muy cercano pues al periodismo también, ¿no? ¿Por qué elegir la crónica? Es decir, hay mucha ficción en el relato, pero pues también hay parte de cosas reales. Tienes ahí una mezcla muy interesante. ¿Por qué buscar la crónica? ¿Qué te motivó a tratar de abordar esto y contarlo en la historia? Algo que me gusta de la crónica es que uno puede jugar con ella, ¿sí? Puede ser tanto subjetivo, plasmando todo ese tipo de emociones que de pronto no se puede plasmar en otro género periodístico. Pero al mismo tiempo, realmente porque me gusta sencillamente crónicas, mi libro favorito es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Para mí es el mejor libro que él tiene, y a partir de eso pues me gusta mucho la crónica, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Y cuándo te descubriste como autor? Y no me contestaste lo que han dicho las personas que han leído tu libro.
Entonces ahí te dejo 2 preguntas. Bueno, en el caso de las personas que han leído mi libro, he tenido muy buena recepción, ¿sí? Lo estoy vendiendo también por Amazon, ya nos están leyendo en Australia, eso es lo bueno, ya literatura cucuteña está llegando a Australia y eso es un avance, ¿sí? Creo que eso es un avance. He recibido buenas observaciones. Igualmente, pues a toda la persona que lo compra, yo le digo, sea muy crítico, no me perdone nada, atáqueme si me quiere atacar, porque es mi primer libro. Entonces, uno está en ese proceso de crecimiento y uno no puede ser mediocre con sí mismo, ¿no? Uno tiene que autoexigirse todo el tiempo. Más, te obsequié un libro, Premio Nacional de Periodismo, que eres tú, ¿sí? Ganador del Banco de Vapor 2016. Me imagino que no me vas a perdonar nada, ¿no? Vas a ser exigente y me vas a escribir. Sí, prácticamente si el libro no te gusta, me vas a decir, ese libro es una mierda, Vito. Pero me gusta eso, yo soy muy relajado en ese sentido y me exijo bastante en ese sentido. Cuando me descubro como escritor, pues recuerdo que yo tenía alrededor de, no sé, como unos 5 años, 6 años, y mi familia, mis tíos trabajaban en el tema de construcción y todo eso, y en la casa de Gramalote se reunían y pues en esa época los niños eran aparte y los adultos aparte, eso no podía uno mezclarse ni nada de eso porque adultos aparte y niños aparte. Entonces yo aprovechaba a escribir, ponía a escribir. Recuerdo que la primera historia que yo escribí se llamaba Cincel Mata. A mí me gustaban mucho las películas de asesinos seriales. ¿Y por qué Cincel Mata? Porque era, pues yo tomo el cincel de mis tíos que pues trabajaban en el tema de construcción y pues era un asesino que asesinaba con un cincel. Y luego participé en un concurso de teatro allá en el colegio y creé una historia y llamaba El Ladrón de Cornavel, creo que era que se llamaba. ¿De qué se trataba? No me acuerdo en este momento de qué se trataba, solo sé que se llamaba así. Eso fue mis épocas de escritura. Ya cuando entro ya a la parte de periodismo, pues siempre me gustó mucho la crónica, como te lo decía, es la manera de uno poder tocar fibras, poder uno no detenerse y tocar susceptibilidades, y entonces es ahí donde yo digo, verga, esto es para mí, ¿sí? Eso es para mí, y yo me siento rápido escribiendo, me gusta, lo disfruto, y creo que eso es algo supremamente importante. Vale, Vito, muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el micrófono por si hay alguien que quiera preguntarle algo a nuestro autor. Él igual, como les digo, va a estar un tiempo más acá acompañándonos para que tengan oportunidad también de conversar con él. Pueden repetir tinticos sin ningún problema. Pero si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Vito, este es un muy buen momento para conversar con él. Por acá. Bueno, agradecer a Vito por un libro del cual tengo expectativas, lo conozco personalmente y pues quiero leer esto con mucho agrado. Quisiera preguntar, ¿cómo debe leer una persona personalmente como yo que ha estado ajena al conflicto armado? ¿Cómo debería leer esta persona? ¿Con qué expectativa? Viendo que el país sufre tanto por cuestiones de conflicto armado, pero pues una persona que en Bogotá muchas veces desconoce lo que en las regiones se vive y que es una realidad. Entonces, ¿cómo hablarle a ese lector que pues se enfrenta a este libro y que pues está en expectativa? Vale. Me gusta esa observación porque yo siento a veces que las personas en Bogotá piensan que el país es Colombia, que Colombia es Bogotá nada más, ¿sí? Eso pasa. Pero cuando ya se trasladan a un departamento como Norte de Santander, pues ya se ven enfrentados a un catatumbo donde ustedes para poder entrar a Tibú deben pagar peaje, ¿sí? Porque hay cooperativas establecidas por los grupos terroristas que lidian allá en el Catatumbo. ¿Cómo te recomiendo que lo leas? Primero debe ser una persona muy abierta de mente, ¿sí? A poder entender que pues es el conflicto contado desde los ojos de un niño, ¿sí? Él cuenta la historia desde los ojos de un niño. Ser crítico y empezar entendiendo que Bogotá no es Colombia, ¿sí?
Eso es lo más importante, empezar a entender que Bogotá no es Colombia y que en Colombia hay muchos problemas sociales que se están viviendo. Nada más, siendo Cúcuta una de las fronteras más movidas de Latinoamérica, te puedes echar una pasada por La Parada, donde el conflicto está a pleno furor, donde hay un fin de semana que ha pasado eso en Cúcuta, donde de pronto en lucha entre bandas criminales aparecen 14 muertos, son cosas que no se veían, ¿sí? Y entonces es algo que en una ciudad tan pequeña explota, o sea, se causa mucho terror. De pronto acá pueden estar ocurriendo los mismos muertos, incluso más, pero es una ciudad tan grande. Entonces, desde ese punto, ¿no? Ser un poco más abierto a entender el conflicto. Bien, ¿alguien quiere preguntarle algo más? Adelante. Buenas tardes para todos. Vito, tú como autor mencionabas que estás en un momento muy complicado de tu vida, el momento en que iniciaste a hacer este libro, ¿sí? ¿Cómo ayudó ese libro? Pues quizás te ayudó a superar ese momento. ¿Cómo fue el Vito antes del libro y después del libro? Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, esto fue un salto